que es el 38º aniversario de Fundación Mediterránea, la Argentina que queremos, los desafíos del nuevo gobierno, y de inmediato ya comenzar con lo que será la primera disertación de esta tarde. Saludamos nuevamente a las autoridades, tanto empresarios como autoridades nacionales, provinciales y municipales, consulares, universitarias, comunicadores e invitados especiales. Para abrir esta jornada de la tarde, vamos a continuar con los saludos por este nuevo aniversario. Lo vamos a invitar a subir al ministro de Industria, Comercio y Minería, Guillermo Acosta, que hará entrega de una plaqueta al presidente de Fundación Mediterránea, ingeniero Martín Amengual. Invitamos también al ingeniero Martín Amengual a pasar al escenario para recibir la siguiente plaqueta que hace entrega, como decía Jonathan, el licenciado Guillermo Acosta, ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico del Gobierno de la provincia de Córdoba. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. El aplauso entonces para conmemorar este recuerdo también que quedará en la Casa Oficial de Fundación Mediterránea tras este 38º aniversario. Muchas gracias al Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico por acompañarnos, por estar presentes también siempre a lo largo de los años aquí en Fundación Mediterránea. Queremos comentarles que durante el almuerzo que se realizó a mediodía fueron reelegidas las autoridades de Fundación Mediterránea, como se realiza cada año, María, o cada 2 años. Este año tocaba renovar. El ingeniero Martín Amengual continúa siendo el presidente de la entidad. Y el vicepresidente segundo, el doctor Enrique Martín. Felicitaciones. Cargo que ocupaba el doctor Julio Pagani, así que muchas gracias. Lo recordamos. Lo recordamos entonces. Vamos a hacer un minuto de silencio en recordación también a Julio Pagani, que tanto ha dado él, su empresa y su familia a Fundación Mediterránea. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. El aplauso también para Fulvio, un gran aliado de Fundación Mediterránea que siempre acompañó y estuvo presente. Ahora sí, estamos en condiciones de arrancar con las jornadas vespertinas de este 38º aniversario de Fundación Mediterránea. Quinto panel, restricción energética. Invitamos a Andrés Chambau-Leirón, Senior Consul de Compass Lexecom, para pasar al frente, al escenario y comenzar con esta primera disertación de la tarde. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Qué desafío, ¿no?, hacer una presentación después del almuerzo, pero bueno, espero que se hayan tomado un café. Gracias por la presentación, gracias a Fundación por la invitación. Vamos a cambiar de tema ahora, restricción energética. Le cambié levemente el título a la presentación, el costo económico de la restricción energética, para ponerle cifras económicas al problema de los subsidios y las restricciones en la oferta que tenemos hoy en Argentina. Rápidamente, entonces, vamos a hacer primero una pequeña diferenciación entre lo que es subsidio fiscal y subsidio económico. Normalmente ustedes, cuando leen en los diarios o ven en
en los noticieros, en los medios, que aumentan los subsidios a la energía o al transporte, normalmente se hablan de subsidios fiscales, es decir, transferencias que el gobierno hace a empresas para cubrir parcialmente sus costos de prestación del servicio. El subsidio económico es una cosa más compleja que justamente involucra costos económicos. Vamos a ver enseguida bien la definición, vamos a hacer un repaso del mercado del gas natural, cómo ha evolucionado la oferta local e importada del gas, cuáles son los desafíos, los montos de los subsidios fiscales y económicos y cómo va a evolucionar este monto de subsidios en función, bueno, de las variables macroeconómicas que tengamos este año y las proyectadas a futuro. El mercado eléctrico, el mismo ejercicio. El mercado eléctrico presenta un problema adicional, que es el problema de la calidad, ¿no? Nosotros como usuarios del servicio de gas no percibimos un deterioro en la calidad del servicio de distribución de gas. Los industriales sí, porque tienen cortes, pero en la electricidad el deterioro es generalizado, lo percibe tanto el usuario industrial como el residencial. Vamos a ver también evolución de la oferta, precios, deterioro en el margen de reserva de generación y en la calidad del servicio de distribución. Analizar un poco la situación actual y cómo vemos el futuro inmediato, una propuesta para reducir el riesgo y de esta forma fomentar la inversión a la expansión de las redes y algunas reflexiones finales para el futuro. Primer ejemplo de subsidios fiscales versus económicos. Todos los números que ustedes normalmente ven en los medios refieren a subsidios fiscales, es decir, son transferencias que el Estado hace a particulares o empresas para cubrir parcialmente sus costos de prestación del servicio. Son costos no económicos, normalmente son costos operativos. El subsidio económico es una transferencia que el Estado le hace a un particular o a una empresa para cubrir el costo económico. ¿Cuál es la diferencia del costo económico del costo operativo? Bueno, el costo económico implica otros componentes que son básicamente depreciaciones, impuestos y una rentabilidad al capital invertido. Vamos a ver que en sectores de fundamentalmente distribución de electricidad y generación de electricidad, la remuneración que reciben hoy las compañías no alcanza ni siquiera a cubrir los costos operativos y de ahí surge el deterioro pronunciado en la calidad. Ahí tenemos un ejemplo numérico de una empresa cuyo nombre no voy a dar, pero si ustedes ven el subsidio, los ingresos que recibe la compañía alcanzan exactamente a cubrir los costos operativos, pero no le alcanza a remunerar la inversión histórica, menos aún la futura, y obtener una rentabilidad sobre esa inversión. Eso implica que los subsidios fiscales son normalmente inferiores a los subsidios económicos. Empecemos por el gas natural. Van a ver ahí en este gráfico la evolución de la inyección de gas natural en las redes de transporte. La caída es sostenida debido a la caída en la producción. Saben que la producción de gas viene cayendo desde el año 2004 sistemáticamente, con una leve recuperación el último año. Pero la inyección en los gasoductos cae un 20% entre el 2008 y el 2014. La inyección total sube 6% porque la caída en la producción local de gas se ha suplido con importaciones, fundamentalmente Bolivia, y gas natural licuado que viene en barcos y se regasifican en 2 estaciones regasificadoras que tenemos en Bahía Blanca y Escobar. Actualmente el 32% de la oferta local de gas es importada, 16% de Bolivia, 16% gas natural licuado aproximadamente, con un aumento de las importaciones, como ven, de un casi 800% en los últimos 6 años. Ahora, ustedes podrán decir, ¿y qué problema hay? Bueno, el problema es que básicamente el gobierno ha evitado trasladar el precio de las importaciones a la tarifa que pagan los usuarios finales. Entonces, en el próximo gráfico lo que ustedes ven es en la barra azul, que está por arriba del eje horizontal, van a tener los subsidios que el Estado le otorga a Enarsa, la empresa que se dedica a importar gas natural de Bolivia y gas natural licuado por barco, es prácticamente igual el monto de las importaciones. Es decir, como las importaciones, el gobierno no quiere, el costo de las importaciones no las quiere trasladar a la tarifa final, tiene que subsidiar la diferencia entre el precio que paga la demanda y el precio que cobra la oferta. La correlación es perfecta. Podríamos agregar en el último año un aumento en el subsidio debido a precios que el gobierno le paga a la oferta a los productores locales de gas, porque quiere
remunerar adecuadamente la inversión y ha subido el precio que el gobierno paga a los productores de gas a $7.50, como vamos a ver enseguida. La idea es que este año los subsidios bajen un poco porque, como ustedes saben, bajó el precio del petróleo, han bajado los combustibles líquidos y el precio del gas natural licuado y el gas que traemos de Bolivia también ha caído, como vamos a ver enseguida. ¿Quiénes son los que pagan estos subsidios o los que más colaboran con el subsidio y cuáles menos? Bueno, en este gráfico de barras van a ver los precios que cobra o que cobró la oferta el año pasado. ¿Qué precios son estos? Bueno, son los precios. Primera barra, que pagamos por gas natural licuado, $15 el millón de BTU. La segunda barra, el gas que importamos de Bolivia. La tercera barra es la remuneración del gas nuevo, este programa nuevo que implementó el gobierno de inyección, de estímulo a la inyección excedente, que le paga $7.50 a los productores de gas que sacan gas nuevo. Y las últimas tres barritas son los precios que cobran los productores del gas viejo, es decir, el gas que venían produciendo antes de este programa nuevo de estímulo a la inyección excedente. El promedio que la oferta cobró, oferta tanto local como extranjera, importada, el año pasado fueron $6 el millón de BTU. Ahora, ¿cuánto pagó la demanda? Es decir, ¿cuánto pagamos nosotros como consumidores? Y bastante menos. Fíjense, el promedio que pagó la demanda el año pasado fue $2.85 el millón de BTU frente a 6 que le pagamos a la oferta. La industria paga por arriba de $4, pero el resto de los usuarios, fundamentalmente usuarios de las distribuidoras, residenciales, comerciales y GNC, paga por debajo del promedio. En promedio, $2.85, si ustedes quieren hacer la cuenta, para calcular el subsidio, $6 menos, es decir, el precio que cobra la oferta menos el que cobra la oferta menos el que paga la demanda, multiplicado por la cantidad de metros cúbicos que se produjeron o que se inyectaron a la red del año pasado millones de BTU, les da unos 5.700, 5.800 millones de dólares que fueron los subsidios al gas el año pasado. Este año debería caer un poco, como vamos a ver ahora, 2015, el precio que va a cobrar la oferta va a bajar levemente de los $6 que mostré recién a $4.80 aproximadamente. ¿Por qué? Bueno, porque el GNL que viene en barco baja de 15 a 10, 9, 10 este año aproximadamente por la caída en el precio del petróleo. El precio de Bolivia está cerca de 6, también cae por la caída en el precio del petróleo. Y el promedio ponderado, entonces, que vamos a pagarle a la oferta va a estar en $4.78, cayendo de los 6 que pagamos el año pasado. Ahora, la demanda, la industria sigue pagando en dólares porque tiene tarifa dolarizada. El problema es la tarifa que pagamos nosotros como usuarios residenciales, que es una tarifa que está en pesos. Cuando la tarifa está en pesos y el dólar aumenta, si uno divide la tarifa en pesos por el tipo de cambio, le da que en dólares baja la tarifa. Y eso es lo que ocurrió este año. En dólares nosotros pagamos cada vez menos porque el dólar aumenta. ¿Y eso qué significa? Y bueno, eso significa que el promedio de precio que paga la demanda es cada vez más bajo con respecto al precio que cobra la oferta y los subsidios aumentan. Este año se va a compensar ese efecto con la caída en el precio del petróleo y de los combustibles líquidos, pero los subsidios aumentan con el tipo de cambio directamente, porque la tarifa en dólares del usuario residencial cae. Entonces, el subsidio fiscal baja considerablemente en dólares durante el 2015, de 5.700 a 5.800 millones, probablemente que tengamos unos 4.000 este año. Esta baja en los subsidios en dólares fue parcialmente compensada con el aumento del dólar. O sea que en pesos el subsidio cae, pero no tanto. Si el tipo de cambio aumenta, el subsidio aumenta. Tarifas residenciales y GNC, como ya dije, que es un 30% de la demanda, desacopladas del precio que se le paga a la oferta porque están en pesos. A diferencia de la industria, sube el tipo de cambio, la tarifa sube porque está en dólares. Nosotros pagamos en pesos. Ahora, este es el subsidio fiscal, es el gasto que el Estado hace para cubrir ese bache que hay entre el precio que paga la demanda y el precio que cobra la oferta, que son distintos. Y a medida que aumenta el tipo de cambio, se separan, porque nosotros pagamos tarifa en pesos. Ahora, ¿qué pasaría si toda la oferta local, los productores locales, fueran remunerados a un precio económico? Es decir, un precio al cual se remunerara
adecuadamente la inversión e indujera a los productores a extraer gas adicional. Bueno, queremos creer que ese precio son los 7,50 que el gobierno le paga hoy a los productores. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es más o menos un promedio entre lo que importamos de Bolivia y el GNL. Tenemos 6 Bolivia, 9, 10 el GNL, un promedio ponderado daría 7,50, que es el costo de oportunidad que tenemos nosotros. Si no le pagamos 7,50 a los productores locales, tenemos que pagar 7,50 en promedio de importación, con lo cual puede ser que tenga sentido pagarle 7,50 a un productor local de gas. Aunque en Estados Unidos los productores cobran mucho menos, el precio de referencia del gas natural en Estados Unidos, el Henry Hub, está en $2,84. Digamos, es la tercera parte de lo que se le paga a un productor de gas acá. ¿Qué pasaría si lleváramos todos los precios del gas? Es decir, el subsidio económico. Si lleváramos todos los precios del gas que paga la demanda a 7,50, bueno, los subsidios treparían $8.000 millones. Una cifra más del 50% superior a lo que tenemos hoy. ¿Está justificado este precio? La verdad que es difícil saberlo. Es difícil saber cuánto es el precio mínimo que debería cobrar un productor de gas para estar dispuesto a invertir y obtener cantidades adicionales de gas. Por ahora el único precio de referencia que tenemos es el 7,50. ¿Qué pasa en el sector eléctrico? Distribución de electricidad en el Gran Buenos Aires. Habrán visto ustedes también en los medios el deterioro sostenido en la calidad de prestación del servicio eléctrico en el Gran Buenos Aires. Ahí van a ver dos índices, el SAIDI, que mide la duración promedio del corte eléctrico por usuario en el Gran Buenos Aires, y el SAIFI, que mide las veces que se corta la electricidad promedio por usuario, en horas, en la cantidad de veces, y la duración está en horas. Las veces, el número de cortes aumentó un 125 en los últimos 10 años, de 4 a 9 veces en promedio, pero lo que es más grave todavía es que la duración de cada corte en la ciudad de Buenos Aires aumentó de 8,3 horas a 31 horas. Es decir, lo más perjudicial para el proceso económico, que es la duración del corte, es lo que más aumentó. Siempre es más grave para un empresario, para un comerciante, tener un corte de 5 horas que 5 cortes de 1 hora, ¿no es cierto? Los cortes más largos son los que mayor perjuicio económico generan, porque generan deterioro de la mercadería y pueden dejar al comerciante fuera de negocio. Uno puede soportar 5 cortes de 1 hora, 10 cortes de 1 hora, pero un corte de 10 horas genera perjuicio económico seguro. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, no hay ningún secreto. Si uno analiza durante el mismo periodo la evolución de la inversión en distribución de electricidad en el Gran Buenos Aires, va a haber caídas del 40% en términos reales, medidas como altas de bienes de uso sobre depreciación ajustados por inflación, cae 40% la inversión, se recupera un poco hacia los últimos años, pero todavía seguimos 40% por debajo del año 98, que fue el último año con baja cantidad de cortes y duración de cortes, y la tarifa ha caído un 74% en términos reales. Acuérdense que las tarifas de distribución en el Gran Buenos Aires siguen congeladas a los niveles del año 2001, a diferencia de lo que ocurre en el interior del país, donde las distribuidoras son de jurisdicción provincial, que han aumentado, por ejemplo, el caso cordobés, el caso de Santa Fe han aumentado entre el 500 y el 600%. En el Gran Buenos Aires hacen falta $400 millones por año durante 5 años para recuperar el nivel de calidad que teníamos hace 10 años. Son unos 4.000 millones de pesos por año durante 5 años para recuperar el nivel de calidad. Vayamos a generación, otro problema también de oferta, no tan grave como el de distribución, pero es otro sector o subsector del sector eléctrico que está operando al límite. Ahí van a ver barras azules que muestran la evolución de la capacidad instalada del sector de electricidad, la cantidad de megavatios totales que tiene el sistema. Las barras amarillas son la demanda máxima, es decir, esos meses de mucho calor o días de mucho calor en el verano, cuando hacen 35 grados de temperatura. La exigencia del sistema lleva a la demanda a exigir mucho al sistema,
y reducir el margen de reserva. ¿Qué es el margen de reserva? Bueno, es la cantidad de capacidad instalada de generación que uno tiene que mantener en reserva por las dudas que se caiga una máquina por cuestiones de mantenimiento, tenga problemas de combustible, problemas de transmisión. Algo así como el banco de suplentes en un equipo de fútbol. Digamos, un equipo de fútbol tiene 11 jugadores, necesita tener un banco de suplentes para que estén listos para reemplazar a un titular cuando este titular se lesiona. En generación ocurre exactamente lo mismo. Hay un margen de reservas, que es esa curva verde, que debe mantenerse idealmente en el 20% de la capacidad instalada de generación para evitar que haya cortes. El mínimo absoluto es esa barra horizontal del 4%, que está roja, que marqué reserva mínima, que es la reserva mínima que tiene que tener el sistema para evitar apagones. Fíjense, hasta el año 2004-2005 la reserva se mantuvo por arriba del mínimo del 4%, pero ya en el 2007 perforó el piso del 4% y empezó a haber apagones. ¿Eso a qué se debió? Bueno, esa caída profunda de la curva verde entre el 2002 y el 2007 se debió, bueno, fundamentalmente al crecimiento económico. Aumentó mucho la demanda sin un correlato de expansión de la capacidad instalada de generación, con lo cual la reserva que quedaba disponible o el banco de suplentes para el equipo de fútbol se redujo sustancialmente. A partir del 2007 comienza un periodo de inversión que encara el gobierno, se recupera un poco el margen de reserva, pero seguimos todavía en el 8%. Decimos, estamos muy peligrosamente cerca del mínimo del 4%. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que invertir, y mucho. Para abastecer el incremento en la demanda, si la economía crece un 3% por año, y tenemos que incrementar un 3% la capacidad instalada, hay que invertir 1.200, 1.300 megavatios solo para abastecer el incremento de la demanda. Pero para aumentar el porcentaje de reserva, que hoy tenemos muy bajo en 8%, llevarlo al 14%, por ejemplo, que fue el promedio histórico, habría que agregar 2.000 megavatios más a los 31.000 que tiene el sistema, y si queremos llevar el sistema a un 20% de reserva, 4.000 megavatios. Para que tengan una idea de los montos de inversión, un megavatio en un ciclo combinado, que es una turbina a gas que puede funcionar a gas o a gasoil, hoy cuesta $1 millón el megavatio. O sea que si incrementamos 2.000 megavatios la capacidad instalada, necesitamos $2.000 millones de inversión, 4.000 megavatios, $4.000 millones de inversión. Por supuesto, un eólico cuesta el doble que el ciclo combinado, $2 millones el megavatio. O sea que si quisiéramos instalar 4.000 megavatios para llegar al 20% de reserva, 2.000 de ciclo combinado y 2.000 de eólico, tendríamos que disponer $6.000 millones para... Y de ahí en adelante, abastecer el crecimiento de la demanda, que es un 3% por año, si la economía crece un 3%. Montos muy grandes de inversión. Vayamos un poco al subsidio fiscal en generación. La evolución del precio mayorista de la electricidad que pagamos nosotros, es decir, que pagan las distribuidoras, en promedio en los últimos años, fíjense, ha evolucionado muy por debajo de la inflación, 367% desde principios del 2002, con una inflación mayorista de casi el 700%, y el costo de generación, que es la curva roja que ven arriba, creció un 2.000%. Es decir, el precio que pagamos nosotros se ha mantenido prácticamente creciendo a un ritmo muy por debajo de la inflación, mientras que el costo de generación ha aumentado un 2.000%. La diferencia entre el costo de generación y el precio que pagamos nosotros, obviamente es un subsidio fiscal. Alguien lo tiene que pagar, lo paga el Estado, toda la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no quiere trasladar el aumento del costo de generación, que hoy está en 550 pesos del megavatio hora, cuando el precio promedio que pagamos nosotros está en 95, mucho menos. Pero nuevamente, estos son subsidios fiscales, estos no son costos que reflejen el costo económico de la generación de electricidad, es decir, un costo que remunere adecuadamente la capacidad de generación y
le permita al generador aumentar la capacidad o remunerar la inversión histórica. Estas 3 barras van a ver, las primeras 2, el subsidio fiscal que tuvimos en el año 2014 y el 2015, es decir, el dinero que tuvo que poner el Estado para cubrir el déficit de generación que tuvo Camesa en estos 2 años, 2014 y el proyectado para este año, alrededor de 50.000 millones de pesos. Camesa tuvo ingresos de 22.000 y gastos por 70.000 millones de pesos, déficit de 50.000, lo puso el Estado. Ahora, esto nuevamente es el subsidio fiscal. ¿Cuál sería el subsidio económico? Bueno, la cantidad de dinero que tendría que poner el Estado si al generador se lo remunerara como debería remunerárselo, es decir, remunerando la inversión, una rentabilidad adecuada sobre esa inversión y que le permitiera expandir su capacidad instalada. Bueno, el déficit treparía a 73.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque un cálculo de costo económico de generación hoy estaría en alrededor de $80 el megavatio hora, que a un tipo de cambio de 9,50 da un poco más de 700 pesos, el déficit sería 73.000 millones de pesos. Un déficit económico, un tipo de cambio de 9,50, hoy. Esto por usuario o por megavatio hora lo pueden ver ahí. En la barra de la izquierda es el costo por unidad, la primera barra azul es lo que pagamos nosotros, 95 pesos por megavatio hora en promedio, frente a un costo de 550 en el 2014, un poquito menos este año por la caída en el precio de los combustibles. Los usuarios, los grandes usuarios, que es la segunda barra azul más alta, las empresas que no son clientes de la distribuidora, pagan entre 400 y 500 pesos al megavatio hora, muy inferior el subsidio, pero el cliente residencial está muy subsidiado. Yendo a un costo económico, un costo que remunerara la inversión, el subsidio aumentaría muchísimo. Fíjense, el costo económico está casi en 800 pesos, hoy con un dólar a 9,50, cuando nosotros pagamos 95 pesos. Bueno, ¿cómo recuperar la inversión? El problema que hemos visto hasta ahora es, además de los subsidios, el problema es en la expansión de la capacidad instalada que va por detrás de la demanda. Es decir, la demanda crece por encima de la oferta, generando escasez, problemas de calidad, cortes de electricidad y además el problema de los subsidios porque el gobierno no quiere trasladar a la tarifa final el costo real de producir gas, de importar gas o de generar electricidad. Yo creo que el objetivo no debería ser eliminar los subsidios. Esta mañana tuvimos una discusión sobre el shock versus gradualismo. Yo creo que la disyuntiva no es shock versus gradualismo, sino reglas versus discrecionalidad. El peor enemigo de la inversión a largo plazo es la discrecionalidad, que es lo que ocurre hoy. Los precios y las tarifas de este sector los fija el gobierno sin ningún criterio económico. Se puede tender a precios y tarifas económicas lentamente en el tiempo, siguiendo una regla. Es decir, el gradualismo no es sinónimo de discrecionalidad. Podemos tener gradualismo siguiendo una regla que nos permita que los precios y tarifas vayan convergiendo su valor económico lentamente en el tiempo y de esta forma ir recuperando la inversión. Yo creo que el shock en este sector es inviable por la magnitud de los costos económicos que presenta. Más aún si todo el mundo está pronosticando un aumento en el tipo de cambio. Las tarifas en este sector son directamente en dólares y al no permitir el gobierno trasladar ese aumento a la tarifa final hay que aumentar los subsidios. Si la demanda no paga el costo económico de la generación y de la producción de gas, los subsidios tienen que aumentar. Yo creo que tenemos que tener un proceso de transición de unos 4 años hasta llegar hasta precios y tarifas económicas. Hoy las empresas no tienen acceso al crédito, no van a tener acceso al financiamiento para hacer inversión. No son sujetos de crédito. Hoy las distribuidoras no pagan la electricidad que le compran a Camesa, la electricidad a 95 pesos. Imagínense si yo llevara la electricidad a 400, 500 pesos. El problema de cobrabilidad que tendrían las distribuidoras sería mucho más grave. Entonces, yo creo que en este periodo de transición de unos 4 años hay que recomponer la ecuación económica financiera de las distribuidoras, lograr que vuelvan a ser
instrumentos o sujetos de crédito puedan acceder al mercado de capitales, empezar a financiar inversión. Pero esto no se hace de un día para el otro. Hay muchas empresas que tienen patrimonio neto negativo que no pueden pagar sus deudas. Es muy probable que en este periodo de 4 años de transición tengamos inversión estatal. Hay un esquema con el cual vengo yo charlando con las distribuidoras de electricidad, en el cual el Estado hace aportes de capital para financiar inversiones que no se activan en el balance de la concesionaria, de la distribuidora, sino que se activan en el balance de un fondo fiduciario para evitar justamente aumento del riesgo regulatorio de la distribuidora. Todo este proceso de transición durante 4 o 5 años hasta que las distribuidoras se saneen, las tarifas lleguen a su nivel de equilibrio económico y puedan acceder al crédito y financiar su inversión. En el corto y mediano plazo yo creo que eso no va a ocurrir y las inversiones van a tener que estar financiadas partes por cargos extratarifarios y partes por aportes del gobierno, porque no va a haber financiamiento privado, entidades multilaterales, Banco Mundial, BID, etcétera, pero financiamiento privado para hacer obras de infraestructura de este tipo va a ser difícil. Lo que sí, soy mucho más optimista en el upstream, en gas, en petróleo y en generación de electricidad puede recuperarse la inversión privada más rápidamente, pero todo lo que sea redes, distribución y transporte, muy difícil que haya inversión en el corto plazo por el altísimo costo de capital que tienen las empresas hoy y la inexistencia de financiamiento. Bueno, ya como para ir terminando, creo que me excedí en el tiempo, y retomando un poco la discusión que tuvieron esta mañana con Ricardo Arriazo, que estuvimos discutiendo con él hoy al mediodía. Yo creo que la disyuntiva shock versus gradualismo no es correcta. Y no es correcta porque uno cae en el error de asociar el gradualismo a la discrecionalidad. El enemigo número 1 de la inversión en infraestructura a largo plazo es la discrecionalidad, es decir, el poder que tiene el Estado para alterar las normas, los precios, las tarifas, los marcos regulatorios en forma discrecional sin ningún tipo de control. Eso atenta contra la inversión a largo plazo. Eso es lo peor, eso es lo que ocurre hoy. Hoy los precios y tarifas de este sector los fija un funcionario a través de una resolución de la Secretaría de Energía amparado en la Ley de Emergencia Económica sin ningún tipo de justificación económica. Eso es la discrecionalidad y es lo peor. Hay que abandonar eso, yo creo que estamos todos de acuerdo que eso es lo peor para recuperar la inversión privada. Ahora, gradualismo no es sinónimo de discrecionalidad. Uno puede ir lentamente ayudando a que los precios y las tarifas converjan a su nivel de costo económico en el tiempo, siguiendo una regla que sea exógena, que no sea manipulable por el gobierno, sin ser discrecional. Para eso no es necesario un shock. Yo creo que recuperar la inversión tiene más prioridad que eliminar los subsidios. Los subsidios creo que hay que ir reduciéndolos con el tiempo y, como dije recién, permitiendo que los precios y las tarifas vayan convergiendo a su nivel económico en el tiempo, lentamente, un periodo de transición, puede ser 3, 4, 5 años, pero la teoría del shock yo creo que es un error porque se nos puede volver en contra. Es decir, aumentos tan importantes en los precios, en las tarifas, puede generar un incentivo a que los gobiernos vuelvan a violar los contratos en 4 o 5 años. Ese es el peor escenario para la inversión a largo plazo. Tener tarifas astronómicamente altas y una alta probabilidad que el gobierno, debido a tarifas tan altas y rentabilidades tan altas, vuelva a generar una nueva ola de violaciones contractuales. Hay que crear nuevos sujetos de crédito, hay que recuperar de abajo hacia arriba, empezar por las distribuidoras que están hoy, la mayoría quebradas, no tienen acceso al crédito porque no son sujetos de crédito. Nadie le presta dinero a una empresa que tiene patrimonio neto negativo. Hay que sanear las distribuidoras para que puedan firmar contratos de mediano plazo con las generadoras y de esta forma las generadoras, con contratos de abastecimiento, poder ir a buscar financiamiento al mercado y expandir la capacidad de generación. Eso hoy no puede ocurrir porque las distribuidoras no son sujetos de crédito, no pueden hoy firmar contratos de mediano plazo porque están en una situación económica muy delicada. Mientras tanto, yo creo que el rol del Estado va a tener que ser importante en la provisión de financiamiento para hacer inversiones en el corto plazo, hasta tanto
las empresas logren sanearse económica y financieramente. Pero nuevamente, yo creo que el mensaje debería ser, concretamente, hay que abandonar la discrecionalidad, hay que ir a un esquema de precios y tarifas económicas, convergiendo en el tiempo a través de una regla exógena, transparente, que nos lleve a vincularnos nuevamente con el mundo, con precios alineados a los internacionales, en el caso de gas y petróleo, lentamente, y a tarifas que reflejen el costo económico de prestación de los servicios nuevamente en el mediano plazo, 3, 4, 5 años. Nada más, muchas gracias. El aplauso para Andrés Chamboleirón de Compass Lexecon con esta disertación, restricción energética. Invitamos a continuación a recibir su... A Hércoles Felipa, presidente de Manfrey, para que entregue la distinción. El reconocimiento entonces que recibe Andrés de parte de Hércoles Felipa, presidente de Manfrey. Bienvenido, adelante. Gracias por acompañarnos. El aplauso y la foto para el recuerdo en la Casa de Fundación Mediterránea. Recordamos para los periodistas principalmente que todas las presentaciones estarán disponibles en el sitio web de Fundación Mediterránea. Y para aquellos que quieren conectarse pueden buscar la red como Fundación y el password es Mediterránea, la M con mayúscula.